tal? Bienvenidos a este nuevo encuentro informativo. Hoy es jueves 27 de junio de 2013. Su participación es muy importante para nosotros. Para hacerlo, si lo hace a través del universal.com, basta con estar registrado en nuestra página para poder comentar, hacer alguna pregunta, sugerencia, opinar respecto a cualquiera de nuestras notas, todas susceptibles de comentarios. Si lo hace a través del Facebook, nuestra página facebook.com/El Universal, puede hacer todo lo que describí anteriormente, más compartir las notas gracias a las bondades de esta red social. Y si lo hace a través del Twitter, nuestra cuenta principal @El Universal, y para participar con nosotros en las conversaciones puede hacerlo utilizando la etiqueta #EU en vivo. Al usarla, nuestros invitados pueden comentar, responder sus inquietudes respecto a los temas aquí tratados. Es el caso esta tarde del diputado Alfonso Marquina, secretario general de Un Nuevo Tiempo, con quien conversaremos acerca de la actualidad nacional. Diputado, muchísimas gracias por aceptar esta invitación del Universal. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, diputado, quizá el tema que circunda de alguna manera al país tiene que ver con este tema de la elección convocada para el 8 de diciembre. Hoy el propio Enrique Capriles habla de la elección del 8 de diciembre y dice que esa fecha debe convertirse en el auténtico principio del fin. Y toda vez que habla Enrique Capriles, independientemente del liderazgo nacional que tiene, pues es un líder de Primero Justicia, y su más reciente intervención como vocero de Un Nuevo Tiempo iba hacia ese partido, hacia Primero Justicia, respecto al apoyo irrestricto a los candidatos avalados por la Mesa de la Unidad Democrática en el primer trimestre del año pasado. ¿Cómo marcha eso? Ciertamente Primero Justicia va a apoyar a todos los candidatos. Hay información que viene desde el Zulia, donde se dice que Juan Pablo Guanipa ya lleva recogida más de 50.000 firmas apoyando una solicitud de medición entre él y Evelyn Trejo. ¿Qué piensa Un Nuevo Tiempo respecto a eso? Bueno, mira, yo pensé que el primer tema de interés era el juego entre Italia y España, al cual estoy seguro que ahora en este alargue va a ganar precisamente España, ¿no? Pero hablando ya de temas de interés nacional, sin ninguna duda que ese llamado no fue a Enrique Capriles Radosky. Enrique Capriles Radosky fijó una posición pública muy clara, muy contundente. Él habló al respeto de los candidatos de la unidad, candidatos electos, unos en primarias, otros en acuerdo, como es el propio acuerdo de Enrique Capriles, quien fue el candidato a la gobernación, producto de un acuerdo que se realizó o se materializó en la Mesa de la Unidad en octubre del año pasado. Y el llamado en todo caso fue a la organización Primero Justicia, porque ellos tienen que tener también una posición muy clara, muy firme. Todos los partidos políticos tenemos dirigentes que en este momento se sienten de alguna manera sacrificados porque tienen legítimo derecho a aspirar si estuviésemos en unas condiciones normales. Pero hoy la unidad de los factores democráticos venezolanos, más que una necesidad, es una obligación en este momento, y eso nos lleva a todos tener que hacer sacrificios para preservar una unidad como un interés superior a los intereses personales, particulares o partidistas de los compañeros. En mi organización política particularmente han habido también compañeros que han fijado posiciones incluso contrarias ante el tema unitario, y nosotros hemos actuado de manera muy enérgica, privilegiando siempre el interés del país por encima del interés personal. Y en su momento le hemos venido exigiendo al partido Primero Justicia, quien conoce las normas de la Mesa de la Unidad, quien sabe que esas normas se aplicaron desde el año pasado y que atendían no solamente a los liderazgos personales e individuales como encuestas que en ese momento, como ahora también, favorecen ampliamente a Evelyn Trejo, sino también a las fortalezas de las organizaciones políticas, y esas fortalezas están más que demostradas en los números de las pasadas elecciones. De hecho, en diciembre del año pasado, en las elecciones regionales, el partido Un Nuevo Tiempo en la ciudad de Maracaibo sacó más de 230.000 votos, y el partido Primero Justicia tan solo llegó a 29.000 votos. Así que no deja de ser sino más bien un capricho, yo diría que medio absurdo e irracional, en este caso de Juan Pablo Guanipa, venir a hacer esos planteamientos en este momento, porque si nosotros nos ponemos a revisar o a utilizar temas para tratar de descalificar a los candidatos de la unidad, con eso lo que les estamos haciendo es un flaco servicio a esta lucha democrática que adelantamos los venezolanos. Por eso nosotros celebramos la posición de Enrique Capriles, que a mi juicio ya no es un dirigente de Primero Justicia,
es un dirigente de la unidad, un dirigente que trascendió a una organización política y que en este momento actúa con absoluta responsabilidad al decirle que todo aquel que se ponga al margen o en contra de los candidatos de la unidad se está poniendo del lado del gobierno, se está poniendo del lado del chavismo, porque cualquier acción que busque dividir, separar o debilitar las candidaturas de la unidad, con eso solo se le está haciendo el favor a los candidatos del chavismo. Diputado, el utilizar este último argumento que usted ha planteado de defensa de la unidad y quien no está en la unidad se pone al margen y no solamente eso, sino que además le sirve al chavismo, ¿no es de alguna manera un chantaje para con la sociedad y un chantaje para con dirigentes políticos que, como usted o como cualquier otro político en ejercicio, pues lo que están haciendo es plantear ideas, plantear la posibilidad del debate, buscar nuevos acuerdos en función de la democracia? No estamos hablando de revisar 335 candidaturas, estamos hablando de no más de 10 en todo el país. Me refiero aquí, abro más el abanico y me refiero a la candidatura en Maracaibo, a la candidatura en Libertador, evidentemente la candidatura en Yaracuy luego de la deserción de uno de los candidatos, de aquel que pidió... Mira, lo primero es que los debates y las discusiones, para no afectar la unidad, tienen que darse dentro del marco del reconocimiento y del respeto, del reconocimiento a las normas, del reconocimiento a los actores y del reconocimiento a las organizaciones que estamos allí y el respeto del peso específico que cada uno de ellos tiene dentro de este esfuerzo unitario. En segundo lugar, las discusiones de este tipo... ¿Qué significa eso del peso específico? El peso específico... Para no hacer paralelismo respecto a, por ejemplo, mayorías parlamentarias donde el PSV tiene, desde el punto de vista cuantitativo, mayor peso específico que la fracción de la mesa. No, eso no, estás haciendo dos comparaciones que no tienen ningún sentido. Cuando yo hablo de peso específico, te estoy hablando de candidatos que tienen unos niveles de aceptación contra otros, que bueno, tendrán menos, pero creen que pueden en un tiempo determinado mejorar, pero lo cierto es que las normas de la unidad tuvieron una fecha para la implementación de las mismas y de ahí en adelante todos tenemos que hacer causa común. Cuando hablo de peso específico te ponía el ejemplo. El Partido Primero Justicia, por ejemplo, en Petare es la primera fuerza política, igual que en Miranda y en muchas otras partes del país, pero también hay que reconocer que el Partido Nuevo Tiempo también es la primera fuerza política en muchas otras partes del país y en Maracaibo esa fuerza electoral del partido no está cuestionada por nadie. Cuando tú hablas de un resultado electoral de 230.000 votos versus 29.000 votos, yo creo que queda más que evidente. Además que es una conducta ya recurrente de Juan Pablo Guanipa. Si nosotros hacemos también un poquito de memoria, nos podremos ver que estas escenas ya se presentaron en el pasado y de manera también absurda empezó a hacer una presión, un escándalo en la opinión pública, al punto que accedimos a que se hicieran unas primarias después que estaba decidida la candidatura unitaria de Belín Trejo. Bueno, los resultados electorales no sorprendieron a nadie, se ganó casi que con una proporción de 80% a 20%. Y entonces vamos otra vez a repetir los mismos errores para satisfacer los caprichos de una persona en particular. Ahora tú nombraste otros casos que sí están previstos dentro de la mesa de la unidad. Se habla de que en los casos de fallecimientos de candidatos, en los casos de renuncia de los candidatos o en el caso de las inhabilitaciones políticas que imposibilitaran en un momento determinado que las candidaturas unitarias se pudiesen materializar, la mesa tiene los mecanismos, bien sea por consenso o por elecciones o por encuesta, para decidir las candidaturas sustitutas. Entonces estamos hablando del caso de Independencia en el estado de Yaracuy, estamos hablando del municipio Baruta en el estado Miranda, donde el candidato que ganó las primarias se encuentra inhabilitado, no se ha logrado resolver ese problema. El caso de Latillo, donde el candidato que salió favorecido en las primarias, luego falleció y que en este momento estamos en una situación de que hay que cubrir ese vacío que se produjo después de ese lamentable suceso. Estamos hablando de otros estados donde hay 2 o 3 casos más. Y ahí están los mecanismos de la mesa. Ahora, esos mecanismos de las mesas se van a implementar dentro del marco del diálogo, del consenso, dentro del marco de buscar mecanismos de medición, pero nunca se van a materializar a través de la confrontación, de la descalificación, de lo que hoy pudieran ser vistos como adversarios, pero que en definitiva somos aliados en la lucha democrática, que es lo que realmente le importa al pueblo de Venezuela. Así que cuando tú me dices, pues él puede estar ejerciendo un legítimo derecho, sí, pero el tono
los calificativos que utiliza o las decalificaciones que utiliza, lejos de ayudar, lo que creo que pudieran generar una situación de fragilidad en esa unidad que todos necesitamos en este momento. Yéndonos ahora al caso específico del municipio de Baruta, donde quien ejerce la alcaldía es miembro de Un Nuevo Tiempo, un poco qué se baraja dentro del partido respecto a lo que pudiera ser la decisión de la Mesa de la Unidad. La reelección de Gerardo Blay está ahí, no está. Es una opción, ahí te insisto, hay unos mecanismos. Se puede producir un acuerdo que produzca un consenso. El consenso se logra siempre y cuando las fuerzas políticas que representen más del 70% de los votos obtenidos en las últimas elecciones se inclinen a favor de una candidatura. Ahí se produciría un acuerdo por la vía del consenso. Acuérdate que el consenso nunca es unanimidad. Unanimidad es una cosa, pero no necesariamente el consenso, sino que es una amplia mayoría que se inclinan a favor de una candidatura. Habría que ver si existen los tiempos necesarios para hacer unas nuevas elecciones primarias. Lo que sí en ningún caso podemos permitirnos es que Baruta vaya dividida con 2 o 3 candidatos, porque eso no solo podría afectar el resultado. ¿Hay posibilidad de que Baruta caiga en manos del oficialismo? Mira, yo creo que sí. Si nosotros vamos atomizados o divididos en 4 o 5 candidaturas, el chavismo siempre ha tenido un voto duro más o menos de un 30% en el municipio, y eso podría poner en riesgo el triunfo electoral en Baruta. Pero lo que es peor, el efecto de desmovilización que podría producir la atomización de candidaturas dentro de Baruta pudiera poner en riesgo la alcaldía metropolitana de Caracas. Si tú te pones a sacar los números del año 2008 que nos garantizaron el triunfo por más de 103.000 votos de ventaja, si la memoria no me falla, en la alcaldía metropolitana, fue precisamente porque el municipio de Baruta dio más de 93.000 o 94.000 votos de ventaja. Entonces hay que cuidar mucho las formas, y en este momento, insisto, la unidad, más que un acuerdo de los factores políticos, es un patrimonio del pueblo de Venezuela, y nosotros en todo caso lo que somos es los custodios de ese patrimonio. La unidad le pertenece a todos los venezolanos y nosotros estamos obligados a preservarla. Okay, iba a interrumpir solo para un inciso, que recuerdo claramente la declaración de Aristóbulo Istúriz cuando dijo: yo perdí porque nosotros no pensábamos que la gente de Baruta iba a salir a votar. O sea, eso lo dijo. Entonces dividir o enfrentar y en el calor de una campaña electoral donde hayan 3, 4 candidatos en un municipio, que pueda incurrirse en el error de que empiecen las descalificaciones o los ataques dentro de esas candidaturas, pudiera tener un efecto muy dañino en la unidad necesaria que el país nos está exigiendo. En función de ese tema de las descalificaciones, de lo que significa la unidad y de lo que significa el ejercicio de la democracia dentro de la mesa de la unidad democrática, ¿qué opinión le merece el tema de la difusión del audio el día de ayer por parte del PSV en la conversación entre María Corina Machado y el profesor Carrera Dama? Mira, la opinión que me merece es la misma, pues es la forma de un gobierno de respetar la Constitución, de respetar las leyes. La privacidad está garantizada en el ordenamiento jurídico venezolano, y son precisamente los órganos de seguridad del Estado y el propio gobierno quienes no solo graban, sino también manipulan esas grabaciones y difunden de manera ilegal esas grabaciones, indistintamente de que yo pueda estar en desacuerdo con el contenido o no, parcial o totalmente de lo que ahí se dice. Esas son expresiones que a título personal y muy privado ejerce María Corina en un momento determinado, y que no tiene derecho ni el gobierno ni los órganos de seguridad de grabarla, y mucho menos de hacer el uso indebido que se están haciendo de esas grabaciones. Ahora, pero dicho lo dicho y escuchado lo escuchado, hay un par de señalamientos que ya fueron, que ya están en el dominio público. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que se ejerce o no como presidente electo en el caso de Enrique Capriles, luego de haber cantado fraude. Y lo otro, bueno, tiene que ver con el manejo de la mesa. Siendo secretario general de Un Nuevo Tiempo, pues tiene conocimiento pleno de cómo opera la mesa de la unidad democrática. En este instante, ¿cuál es la estrategia de la mesa de la unidad? Evidentemente, recurrir o mantener con fuerza la ruta electoral. Eso es una línea estratégica trazada, y creo que el país la acompaña. 15 millones de venezolanos acudieron a votar
el 14 de abril, acompañan ese planteamiento de la ruta electoral. Pero bueno, hay otros planteamientos estratégicos, la visita al mundo, recorridos por toda América Latina. Entiendo que usted mismo ha estado en uno de los países de América Latina, bueno, exponiendo la realidad. Y bueno, y siempre se manejan escenarios. Un poco cuál es ese planteamiento que pareciera generar alguna... Que tenemos que dejar clara la diferencia entre la legitimidad y la legalidad. La legitimidad, para mí, en este caso, Nicolás Maduro no goza de ninguna legitimidad. Esa legitimidad de origen que la da el voto, creo que quedó absolutamente cuestionada en el mismo momento en que se produjeron todos los hechos, el día 14 de marzo, la negativa la negativa del propio Consejo Nacional Electoral, estando las dos partes de acuerdo en que no solo se abrieran las cajas, se contaran las papeletas, sino que también se revisaran los cuadernos de votación. Y luego es el árbitro electoral el que debería ser el más interesado en que se verifique la transparencia. Dice, no, un momentico, revisen esto, pero los cuadernos no me los toquen. Y resulta que ahí en los cuadernos es donde tú puedes demostrar cuántos muertos votaron. Ahí es donde tú puedes dejar constancia, como ya nosotros lo hemos venido señalando en todos los recursos, cómo existen los homónimos, cómo existen, creo que cerca de 60.000 personas que tienen el mismo nombre, la misma fecha de nacimiento, pero una cédula de identidad distinta. Y eso realmente estadísticamente es imposible, porque puede ser que mi hijo tenga el mismo nombre que yo, porque bueno, es tradición en Venezuela sobre todo de que los padres ponen el mismo nombre de sus hijos, pero la misma fecha de nacimiento es imposible. Eso es, o sea, la mía es del año 64, 30 de noviembre, y la de mi hijo es del 19 de junio, pero del 2002. Entonces, pues 60.000 personas con los mismos nombres, las mismas cédulas, la misma fecha de nacimiento, pero cédulas distintas. Y todos estos eventos que nosotros hemos venido señalando que cuestionan el voto asistido, para eso necesitábamos el registro de las cactahuellas, para ver cuántas veces el presidente de mesa activó la máquina y no la activó cada elector venezolano con su huella dactilar. O sea, cuando tú ves todo eso, y además el compromiso público internacionalmente que se asume, luego se niega, dice, bueno, sencillamente la legitimidad, al no haber credibilidad y confianza en los resultados, no hay legitimidad. Ahora, la legalidad, bueno, hubo un acto legal, que ese acto legal fue la proclamación y el acto de juramentación de Nicolás Maduro, y eso es precisamente lo que nosotros estamos impugnando. Cuando nosotros hemos llevado ya un grupo de recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia, intentamos recursos administrativos ante el CNE, es porque estamos impugnando los actos administrativos de proclamación y el acto de juramentación. Así que son dos cosas distintas, y eso no significa que nosotros no vamos a seguir dando la pelea para que se reconozca el triunfo del pueblo de Venezuela el día 14 de abril, pero al mismo tiempo también preparándonos, porque como ya tenemos identificado también cuáles fueron las mesas donde nos hicieron los fraudes, vamos a mantener las mesas que tenemos actualmente, mejorarlas, pero también donde tuvimos las debilidades, ver cómo reforzamos el trabajo allí para evitar que vuelvan a ocurrir, o por lo menos minimizar los hechos que ocurrieron el día 14 de abril. Yo comentaba al principio de la conversación que Enrique Capriles en su comparecencia del día de hoy, hablando acerca del fortalecimiento de la unidad y de cómo las diferencias, independientemente de que existan, porque deben existir en democracia, bueno, son debatidas y se logran acuerdos y puntos de coincidencia. Él decía que el 8 de diciembre debe constituirse en el auténtico principio del fin. Y bueno, siempre queda la duda, evidentemente eso tendría que responderlo él, pero quisiera saber la opinión de Alfonso Marquina. ¿Esto que estamos viviendo entonces qué es? Si el principio del fin comienza el 8 de diciembre, ¿qué pasó en octubre del año 2012? ¿Qué pasó el 14 de abril del año 2013? ¿Qué ha estado ocurriendo cuando se mantiene en vigencia este acompañamiento, Enrique? El 8 de diciembre, lo que quiere decir Enrique, es que es la comprobación física de que el 14 de abril empezó el fin de este régimen, que el pueblo de Venezuela mayoritariamente se expresó el 14 de abril por la opción de Enrique Capriles Radosky, y que con toda esta tramoya de fraude electoral que se montó, es que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero el día 8 de diciembre, cuando usted sume los votos obtenidos por las alternativas democráticas venezolanas en los 335 municipios, se va a demostrar quién es el que es mayoría en Venezuela. Así como ocurrió en las elecciones parlamentarias, donde tú lo acabas de señalar hace ratico, nosotros obtuvimos el 52% de los votos. Pero aquella ingeniería electoral
que se montó para favorecer las candidaturas del chavismo, permitió que ellos con el 46% de los votos obtuvieran casi el 60% de los curules. Ahora vamos a tener 335 municipios. Cuando tú sumes los votos de la Alternativa Democrática de esos 335, nosotros vamos a demostrar que efectivamente el día 14 de abril quien salió favorecido por el voto del pueblo de Venezuela fue Enrique Capriles Radós. Y por eso es importantísimo salir a votar, no solo por el hecho de que las alcaldías son los niveles de gobierno más cercanos a la gente, es decir, son esos niveles de gobierno donde los problemas de la comunidad los sí vive y los padece también el cuentadante, en este caso el alcalde, y que son los niveles donde la gente puede recurrir de manera más rápida a buscar las soluciones a sus problemas. Pero también es un mecanismo que nos permite ir allanando el camino a unas elecciones muy importantes, que son las elecciones parlamentarias. Esas elecciones parlamentarias que, ganando nosotros hoy un mayor número de alcaldías y consolidando la fuerza de la Alternativa Democrática Venezolana, también nos permitiría en un futuro muy cercano tener una mayoría parlamentaria que, entre otras cosas, permitiría acabar con esa mora constitucional que deliberadamente ha generado el gobierno nacional y que tiene hoy de manera ilegal a 10 magistrados en ejercicio, porque se les vencieron sus periodos y ellos de manera arbitraria dijeron, bueno, a los principales se les vencieron los periodos, pero resulta que al accesorio, que es el suplente, no, eso sí tienen el periodo vigente, entonces ahora son los suplentes los que están ejerciendo, cuando lo correcto es que se activara el proceso para la selección y la designación de esos magistrados, pero también para resolver el problema del Consejo Nacional Electoral, donde tenemos 3 rectores que también tienen su periodo vencido y que tienen que ser sustituidos hasta por un mecanismo de profilaxia o de saneamiento de la democracia, porque si algo quedó lesionado fue la credibilidad y la confianza de la inmensa mayoría de los venezolanos en la forma de actuar del Consejo Nacional Electoral. Porque digo la inmensa mayoría de los venezolanos porque nosotros tenemos encuestas que se realizaron por lo menos 15 días después del 14 de abril, y resulta que 7 de cada 10 venezolanos creen que quien ganó fue Enrique Capriles Radós. Es decir, los que votaron por Enrique están convencidos que ganó Enrique, pero casi la mitad de los que votaron por Nicolás Maduro piensan que efectivamente el que ganó fue Enrique. Entonces, ¿cómo podemos tener un órgano electoral que no tiene la confianza de la mayoría de los venezolanos? Lo mismo pasa con la Contraloría General de la República, que ya van para 2 años del fallecimiento del titular y que tenemos a una persona encargada precisamente por la negación de parte del oficialismo de abrir los procesos constitucionales para su designación. Porque resulta que en la Asamblea Nacional se necesita la mayoría calificada para hacer estas sustituciones y estas designaciones. Es decir, necesita que haya un acuerdo entre la Alternativa Democrática, los 67 diputados que nosotros representamos, y el oficialismo. Pero ¿un acuerdo en qué términos? En los términos de un reparto burocrático. No, eso no va a pasar. En los términos que nos establece la Constitución, es decir, para nombrar magistrados no pueden tener militancia partidista, tienen que tener credenciales, tienen que ser personas probas desde el punto de vista de su honorabilidad y de su ejercicio profesional, no que tengamos magistrados que hayan sido destituidos por vicios y por la comisión de delitos en el pasado y que ahora sean magistrados de la República, o que tengamos magistrados involucrados en narcotráfico, como fue el caso de Aponte Aponte, o del otro que también anda prófugo del país, y que esas designaciones, tenemos que recordárselas al país, fueron responsabilidad única y exclusivamente del chavismo. 2 cosas antes de la siguiente pregunta. Bueno, una de ellas tiene que ver con que el tema de la confianza está minada en función del árbitro, no de la institución del voto. Reiteramos, más de 15 millones de venezolanos salieron a votar, es decir, confían en el voto, no confían en el árbitro. Así es. Luego, usted cuando habla... y yo creo que el voto es tan poderoso, y eso tenemos que entenderlo todos los venezolanos, que el 14 de abril, con el voto, el pueblo de Venezuela derrotó a Nicolás Maduro, que en menos de un mes perdió más de 800.000 votos, derrotó al Estado venezolano, porque Enrique Capriles y nosotros no nos enfrentamos a Nicolás, nos enfrentamos a todos los poderes públicos, a los recursos del Estado, a la perversión y a la parcialidad del Tribunal Supremo, que permitió que un vicepresidente pudiera ser, sin
sin separarse del cargo, ser candidato para utilizar las cadenas presidenciales, el dinero del pueblo, que en vez de ser invertido en resolver los problemas de la gente, eran invertidos en campaña electoral, y los derrotamos, pero también estuvimos muy cerca, y todavía estamos dando la pelea para derrotar ese fraude electoral y esa parcialidad y esa pretensión de favorecer permanentemente por parte del CNE a los candidatos del oficialismo. Ahora, lo que debemos entender es que si volvemos a caer en esa especie de despecho electoral o de esa especie de desánimo como nos pasó en octubre, podemos también tener los resultados de diciembre del año pasado, que si no, nosotros por no haber ido a votar hemos perdido la posibilidad de haber por lo menos ganado en 16 gobernaciones a nivel nacional si hubiésemos mantenido la votación de octubre. Nuestro voto tiene que ser un voto comprometido. Nuestro voto es un voto que es un compromiso ciudadano. Nosotros sabemos, como lo dijo el propio Enrique Capriles el 10 de marzo, cuando aceptó la candidatura, que íbamos a enfrentar a un TSJ parcializado, a un CNE que favorecía permanentemente al gobierno, a un candidato que iba a utilizar el dinero público, que iba a utilizar las cadenas para en una desproporción en campaña electoral tratar de favorecer su opción, y con todo y eso fuimos a dar la pelea y estuvimos a punto de darle el triunfo al pueblo de Venezuela, y por eso no podemos ni decaer, ni desanimarnos, ni despecharnos y sacarnos ese guayabo y entender que esta es una lucha de todos los días, y el día 8 de diciembre, tal como lo dijo Enrique Capriles, es la oportunidad de demostrar que el 8, pero también el 14 de abril ganó fue el pueblo democrático de Venezuela. Sin ánimo de que nos extendamos más, porque ya hicieron la seña en función de que el tiempo se nos agota y nos quedan al menos 2 preguntas. El tema de plantearlo todo desde el punto de vista de lo electoral, de la competencia electoral, de la búsqueda de un cargo, y lo digo en función de, usted ha planteado la posibilidad de que haya elección parlamentaria en el año 2015, es decir, enfocado en función de que necesitamos ir retomando esos espacios, pero desde el punto de vista de que vamos a competir, vamos a buscar un cargo. Y esto lo uno con el tema de lo del despecho. Quizá entre octubre y diciembre fue el hecho de que quien se había erigido como el gran líder nacional decidió mantenerse para la gobernación de Miranda y no como el gran líder nacional. Claro, rápidamente remontó y fíjense el resultado que hubo el 14 de abril, se volvió a convertir en el gran líder nacional. Eso, no hay maneras de acabar con el despecho si se plantea una lucha en todo el país, de recorrer el país, un poco lo que se ha anunciado. Enrique ha dicho, yo me convierto en el jefe de campaña de todos los candidatos, es decir, va a ejercer el rol del líder nacional, es decir, ahí se está atacando al despecho, al desánimo, se le está generando una expectativa al venezolano para que participe. Mira, yo no lo veo así. Primero, que nosotros no estamos haciendo este planteamiento por llegar a un cargo. Si no estamos llegando... Mucha gente se los critica. Ustedes 105.000 seguidores en el Twitter, alguno le debe estar diciendo, bueno, pero es que todo el tiempo están pendientes. Bueno, yo te invito a que me sigas también para que veas que normalmente mis planteamientos ahí son de tipo social, de tipo económico. Mis intervenciones públicas son para denunciar los excesos, los abusos de este gobierno que afectan la vida cotidiana de los venezolanos, tanto desde el punto de vista económico, como es la inflación, como es el desabastecimiento, o desde el punto de vista social, con todos los problemas que se han venido acumulando, nuestros hospitales cayéndose, bueno, nuestras carreteras. Yo veía con asombro y con dolor, chicos, por no decir rabia, que un presidente reconozca que allá le repararon en su país con el petróleo que es de todos los venezolanos, centenares de kilómetros de carreteras y autopistas, pero vemos cómo están nuestras carreteras y autopistas a nivel nacional prácticamente destruidas. Que veamos cómo se hacen hospitales o se pagan hospitales en Uruguay o en Paraguay o en África, pero vemos cómo los venezolanos mueren de mengua porque, bueno, ni siquiera la inyección para la H1N1 existe actualmente en el país, se han abandonado todos los programas de salud pública, o bueno, tantos problemas. Ahora, cuando uno habla de acceder a un cargo, de acceder a un poder, cuando yo planteé para, por ejemplo, llegar a la Asamblea Nacional, no era para satisfacer un ego y una vanidad, porque de hecho hoy una de las profesiones más ingratas
y más riesgosas que hay en Venezuela es ser diputado de oposición. Lo digo usted que va a las reuniones de plenaria con un y hay casco. que ir en plenaria cuando tú sabes que sin razones te agreden, te lanzan objetos contundentes, y la semana anterior le habían partido la cabeza a William Dávila. O cuando tienes que entrar desde Pajarito, donde están las sedes administrativas, hasta el Palacio, exponerte a los insultos, a las agresiones, a la violencia de grupos que pagan para eso. Bueno, tienes que irte con un casco. Ahora, y tienes que, bueno, llegará un momento que no solamente el casco, sino también el peto, las chingalas, todo, pues la verdad que llevarse el equipo completo. Pero en todo caso, lo importante es, yo hablaba por ejemplo, de los problemas de los habitantes de los Altos Mirandinos, y ahí desde la Comisión de Finanzas hemos estado todos los días trabajando para resolver los problemas de mis electores. Uno de ellos, o el principal de ellos, el tema de la movilidad. Bueno, en 3 años, como nunca, el Metro de Los Teques ha recibido recursos, afortunadamente, bien sea por presupuesto ordinario o bien sea por la ley Paraguas o ley de endeudamiento. Bueno, alguna responsabilidad debe tener la participación del diputado de esa región en que esos sean los resultados, porque cuando el gobierno era rojito, el Parlamento era completamente rojito, durante 5 años no se recibió ni siquiera la mitad de los recursos que hasta este momento se ha conseguido para resolver el problema más sentido de los habitantes de mi región. Pero además de eso, como diputado nacional, estoy pendiente de los problemas de la gente. Y cuando nosotros queríamos, y seguimos queriendo, tener a Enrique Capriles Radosky como el nuevo presidente de todos los venezolanos, no es, chico, para satisfacer el ego o la vanidad de Enrique, sino para empezar a darle soluciones a los problemas que hoy agobian a todos los venezolanos. En ese sentido, y aquí sí culminamos la conversación, universidades, la marcha del sábado, lo que significa este conflicto que a ratos parece diluirse y a ratos parece más bien avivarse en función de un requerimiento, que no se trata del aumento salarial a uno u otro sector, sino que se trata de la universidad en su conjunto y de cómo se entiende la universidad en función de una política de Estado. Mira, yo quiero que entendamos el problema universitario en su justa dimensión. Estamos en el año 2013, las universidades nacionales, las universidades autónomas, tienen el mismo presupuesto del año 2007, cuando tenemos una inflación acumulada que pasa del 200%. ¿Cómo que alguien fuese hoy al mercado a comprar los productos de primera necesidad con el mismo sueldo o con el mismo dinero que ganaban en el año 2007? Solo ubíquense en eso. Vamos a hablar del tema de los profesores, claro que podemos hablarlo, pero el problema es que ese cerco financiero ha venido liquidando la academia, ha venido liquidando la universidad. Acabó porque todo se va dedicando ahora es a pagar sueldos y salarios. Esos sueldos chucutos se consumen casi el 96% del presupuesto de las universidades, pero resulta que se acabó la actividad de extensión, que es la forma como se vincula la universidad con las comunidades. O sea, las actividades de investigación, en Venezuela siguen habiendo investigadores, pero ¿quiénes los financian? Muchas empresas privadas, porque lamentablemente las universidades no tienen recursos para financiar esa actividad de investigación. Pero es que el mismo hecho de los profesores, mira, para un profesional de primera, estar dando clases en una universidad es porque tiene una gran vocación y tenemos que reconocérsela. Porque va a una empresa privada y gana 5 veces lo que se le está pagando en la universidad. Cuando tú comparas el sueldo promedio de un profesor universitario venezolano, que es de $324, lo comparas con cualquier universidad de América Latina, en Argentina son 3.600 y tantos dólares, en Brasil estamos hablando de 3.800 dólares, en Colombia, aquí al ladito, estamos hablando de más de 4.000 dólares. Bueno, ¿cómo pides tú que estos profesores se queden aquí? Cuando tú ves el sueldo, por ejemplo, de un instructor, que es el nivel más bajo, es el nivel por donde ingresa un profesor universitario. Bueno, pero ese instructor tiene que tener un título universitario, tiene que tener estudios de posgrado, tiene que hacer una nivelación académica que son 2 años, es decir, prepararse para la docencia, y su sueldo ahorita es de 2.600 bolívares. Cuando el salario mínimo de un venezolano que nunca ha trabajado y que no tenga ningún nivel de instrucción es cercano a 2.500. Entonces, ¿dónde está el reconocimiento al esfuerzo? ¿Dónde está el reconocimiento a la especialización, a la profesionalización? El daño más grande que se le está haciendo a la universidad venezolana es la descapitalización académica. Y nuestros muchachos cada día están recibiendo de profesores, educación de profesores cada vez con un nivel académico más bajo,
porque sencillamente los buenos profesores no pueden vivir con esos sueldos. Y lo otro es el tema estudiantil. No puede ser que las becas para los alumnos de las universidades nacionales, de las universidades autónomas, sean de 400 bolívares, pero cuando tú volteas y ves, por ejemplo, las becas que se le dan a los estudiantes de medicina integral es de 1.200 bolívares. Ni una es suficiente, mucho menos va a ser la de 400 bolívares. Así que el gobierno se equivoca. Ellos creen que por la vía de la asfixia económica, por la vía de la asfixia financiera, van a doblegar la dignidad y la autonomía de las universidades nacionales. Yo lo decía en intervención en la Asamblea Nacional, nunca un gobierno había actuado con tanta hazaña y con tanto odio contra las universidades venezolanas. Y eso no lo hacen porque hayan perdido todas las elecciones, tanto estudiantiles como profesionales en las universidades, no, sino porque las universidades son y serán siempre la escuela, la cuna del libre pensamiento y de la libertad en Venezuela y en cualquier país del mundo. Muchísimas gracias, diputado Alfonso Marquina, por habernos acompañado esta tarde. Amigos, hacemos un corte y enseguida volvemos con más de EUTV.